Gloria a Dios. Entonces dice así la palabra del Señor. Lo leemos fuerte. Dice la palabra, amén, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar, hermano. Bendito sea su nombre. Estamos estudiando, hermanos, esta última parte ya del Apocalipsis. Es el último capítulo. Ya estamos al final. Y el Señor me estaba mostrando, hermanos, que en realidad el Señor tiene ese mismo corazón que el Señor nos ha dado a los pastores. Amén. Porque Dios, hermanos, empezó hablándonos de muchas cosas. Primeramente, como lo sabemos, Apocalipsis empieza hablándole a la iglesia, a las 7 iglesias, que eso es lo que le dan sentido al mensaje que está siendo enviado, hermanos, amén, al mundo hoy. Pero vemos que el Señor ha hablado de muchas cosas que van a suceder en el mundo en el tiempo final. Así que esto es una predicación. Esta carta de Apocalipsis del capítulo 1 hasta aquí en el capítulo 21, hermanos, pasándonos al 22, es una predicación completa. Es como escuchar a un pastor hablando. Y claro, él es pastor por excelencia, que es nuestro Señor Jesucristo, hablando, hermanos, amén, a la humanidad, al mundo entero, a la iglesia, hablando a la humanidad. Es decir, Dios envió esta carta a la iglesia para que la iglesia lo difunda al todo el mundo, como hoy, hermanos, está sucediendo. En verdad, mucha gente ha tomado este tema. Déjeme decirlo, en el internet usted busca, pone Apocalipsis y le va a aparecer millones de temas del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque se vende mucho. Amén. Porque se vende mucho. Gracias a Dios nosotros no hacemos negocio con eso. Amén. Solamente lo hacemos por nuestra propia cuenta. Pero hay mucha gente, hermanos, que vende videos, ¿verdad? Que vende temas del Apocalipsis, porque se sabe que mucha gente busca interpretación, busca explicación del Apocalipsis. Y como se conoce que es un tema terrible, grande, ¿verdad?, que va a suceder, usted se va a dar cuenta que allí hay mucha información sobre el tema. Ahora, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad?, algunos lo hacen por dinero, otros lo hacen, ¿verdad?, por querer criticar a otro pastor, etcétera. Dice Pablo, pues como sea, hay algunos que predican a Cristo aún así, de una mala manera, pero dice Pablo, en esto me gozo, que Cristo está siendo mencionado y predicado en todas partes. Así que nos gozamos, hermanos, de que eso ocurra, porque eso quiere decir que Dios está cumpliendo su palabra escrita, que esta palabra será predicado a todo el mundo y después vendrá el fin. Así que eso está pasando. Eso es profético. Así que también tenemos que decir que eso tiene que suceder. No podemos detenerlo. Pero es muy importante que notemos, hermanos, que toda esta palabra es una predicación entera, que ya estamos terminando. Y como siempre, ¿verdad?, hay un llamado. Después de todo mensaje, siempre el Espíritu Santo nos indica a hacer un llamado a la gente para que se arrepienta, para que considere el mensaje que ha oído y venga a los pies de Cristo. Y eso es lo que hace Apocalipsis. Cuando llegamos a este capítulo 22, verso 6, cambia el título y dice: la venida de Cristo está cerca. ¿De qué va a hablar aquí? De un llamado, hermanos. De un llamado a que te acerques, a que busques a Dios. De un llamado que ya oíste todo lo que va a pasar, todo lo que va a venir. Pero de nada sirve oír todo este estudio si al final solamente para ti puede hacer un estudio y tu vida no cambie y se prepare. ¿Para qué? Para la venida de Cristo. Entonces acá en este verso 6
y hasta el final, en el verso 21, no hace más que repetir, así como el pastor a veces se cansa diciendo: vengan a Cristo, arrepiéntete, da tu vida a Cristo, busca el perdón, arregla tus cuentas con el Señor, vente al altar, entrega tu vida, reconcíliate. Si te has apartado, regresa. Si estás buscando a Dios, búscalo más. Eso es lo que hace estos últimos versos. Si usted lo ha leído, sabe que lo que sigue diciendo acá ya no da explicaciones de lo que va a pasar, ya lo dijo todo. Y ahora lo único que queda es: ¿qué vas a hacer tú con tu vida después de oír el mensaje de que cosas terribles vienen a la humanidad y que es importante huir de la ira de Dios? Y solamente se puede huir de esa ira que viene si tú aceptas a Cristo y le empiezas a servir celosamente, como esta palabra que vamos a leer, que vamos a estudiar en este único verso, lo dice, y que es tan importante para cada uno de nosotros. Dice entonces este verso: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Lo hemos escuchado en otra ocasión, sí, ¿verdad? Lo hemos oído, lo ha venido diciendo también en los otros versos. Dice: y el Señor, sí, el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, está diciendo que Dios, hermano, ha tenido el control de la profecía desde el Antiguo Testamento. Que los profetas que hablaron de la venida de Cristo desde los tiempos de Daniel, desde los tiempos de Elías, de Noé, es el mismo Espíritu que ha hablado en todos ellos, y es el mismo que está hablándote hoy en esta noche. Por eso dice acá el Señor, ¿verdad? Dice acá de los espíritus, el Dios de los espíritus de los profetas, ¿sí? Ha enviado, dice, su ángel, dice, para mostrar a sus siervos, a la iglesia, las cosas que deben suceder pronto. Entonces el mensaje, el Apocalipsis tiene un mensaje, y es una exhortación, hermano, a la iglesia, a la santidad y al temor a Dios. A la santidad y al temor a Dios. Eso es lo que la palabra de Apocalipsis dice. No es una información simplemente de catástrofes. Hay mucha gente que le gusta leer el Apocalipsis o ver programas del Apocalipsis porque ven cómo se va a destruir la tierra, cómo van a suceder cosas, cataclismos terribles, que hasta películas han hecho, que a muchos les gusta gustarlo, ¿verdad? Nos gusta ver el Apocalipsis, ver cómo se destruye la tierra. Está hecho, ¿verdad? Con puro, ¿cómo se llama? Esa ciencia, ¿verdad? Que hoy hay, para que puedan mostrar cómo el mundo puede destruirse, cómo los mares pueden cubrir ciudades. Todo, ¿verdad? Un sistema para atraer, tal vez, ¿verdad?, mucha gente para querer ver esta cosa. Pero cuando Dios, hermanos, nos habla del Apocalipsis, no lo hace con ese fin. No es que seamos ociosos de saber solamente cómo va a pasar y todo eso, sino la verdad es que el Señor está exhortando a la iglesia, ya desde el principio del capítulo 1. El Señor está preocupado, exhortando a la iglesia, diciendo a la iglesia que viva en santidad y en el temor a Dios. Eso podrá salvar a todo aquel que vive en este mundo y que necesita prepararse. Una vida santa, hermano. Estamos viviendo un tiempo en que se ha perdido ya, hermanos, todo tipo de santidad, todo tipo de devoción, todo tipo de amor a Dios y también a los semejantes. El apóstol Pablo dijo claramente, cuando dice a Timoteo: vendrán tiempos peligrosos porque habrán hombres amadores de sí mismos. Quiere decir que a los hombres les va a interesar solo su vida,
solo lo que a ellos les compete, solo lo que a ellos les conviene, solo lo que a ellos les hace sentir bien. No van a pensar en nada más, ni en nadie más, ni en Dios. Avaros, vanagloriosos, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, infatuados, sin afecto natural. Y dice la palabra del Señor que tendrán apariencia de piedad. Es decir, estas personas se van a mostrar muy cristianos, muy creyentes, muy piadosos, pero negarán, dice, la eficacia del poder de Dios. Porque la eficacia del poder de Dios, hermano, es la transformación que ocurre en tu vida. Es cuando tú te transformas, es cuando tu corazón duro se rompe y se hace sensible. Y dejas tu avaricia, y dejas tu orgullo, y dejas todo eso. Entonces, cuando Pablo dice esto, no está diciendo que la gente del mundo, no, Pablo está hablando de la iglesia. En la iglesia, los que se dicen ser cristianos van a vivir esos tiempos peligrosos, porque aunque se llaman cristianos, serán tan ávaros, serán tan vanagloriosos y hasta blasfemos. Ofenderán a Dios y a su doctrina, porque no se van a sujetar a la palabra ni a la doctrina del Señor. Eso blasfema a Dios, ofende a Dios. Y eso está pasando en el tiempo de hoy, hermano. Entonces la palabra de Apocalipsis está exhortando a una vida de santidad. Cristo viene y es preciso ya dejar esa vida de religiosidad, hermano. Hay que buscar a Dios seriamente, no jugar con la palabra ni con la vida cristiana. La santidad, que tiene dos puntos muy importantes, y quiero decirlo siempre para que se les quede en la cabeza. La vida santa tiene dos puntos importantes resumidos, yo puedo decir. Uno es que tú dejes tu pecado, y dos es que te ocupes en lo que Dios te manda hacer. La santidad no es solamente dejar de hacer lo malo, sino es hacer lo correcto también. Hay gente que se aparta de hacer lo malo, pero no hace nada por la obra de Dios, no hace nada por las cosas de Dios. Estamos equivocados. La santidad es dejar el pecado y empezar a hacer lo que Dios manda. Ya dejé el pecado, pero ¿qué dice Dios que debo de hacer? Ahora que no me voy a ocupar en el pecado, ¿en qué me voy a ocupar? Por eso dice Santiago: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y todo pecado te va a llevar al infierno. Por eso hay mucha gente que está en la iglesia, en las iglesias en el mundo, que se van a ir al infierno, hermano. Porque es cierto que tal vez dejaron algunas cosas, pero nunca hicieron lo que Dios les pidió. Entonces la exhortación de el Apocalipsis es a vivir una vida de santidad y de temor a Dios. Solamente así ocurrirá el milagro de que tú seas transformado y que tú seas aprobado por Dios. Dice este texto: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas que han hablado, el que dirigió a Noé, a Elías, a Jeremías, a Daniel, a Isaías, el que habló por boca de ellos, es el Espíritu. Ese mismo Espíritu habla en el Apocalipsis. Eso está diciendo aquí. Ha enviado, dice, a su ángel para mostrar a sus siervos, a la iglesia, las cosas que deben suceder pronto. Entonces Apocalipsis es una exhortación. Yo así lo veo, así lo entiendo mejor espiritualmente. Si hay algo que me puede ayudar el libro de Apocalipsis, es entenderlo así. Si yo no lo entiendo así, entonces no me ayuda mucho. Sería solamente un libro de información, pero no sería más que eso.
Pero realmente el Señor está exhortando a la iglesia, a nosotros que estamos hoy aquí. ¿Por qué? Porque Dios ha hablado esa palabra. Isaías 24:3 dice: la tierra será enteramente vaciada de todo lo que hoy ve usted. Va a ser vaciado, va a quedar vacío, destruido y completamente, dice, saqueada. Porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Por eso estas palabras son fieles y verdaderas. Y el que habla en Apocalipsis es el que habló en Isaías. ¿Cuánto alaban al Señor? Dale un aplauso al Señor, gloria a Dios. No había llegado la revelación de Apocalipsis. Isaías ya estaba diciendo lo que va a decir Apocalipsis. Ya Isaías, el profeta Isaías, estaba hablando hace muchos años atrás, antes que apareciera el libro de Apocalipsis. Isaías, el profeta Isaías, habló esto. Pues todo lo que dice Apocalipsis lo dice acá en un verso. En un verso está diciendo todo lo que ya estudiamos. ¿Qué le va a pasar a la tierra? Será completamente destruida, vaciada, saqueada. No va a quedar nada de pie. Todo se va a destruir. Se va a consumir. El fuego lo va a consumir. Va a haber una destrucción terrible. ¿Por qué? Porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Entonces aquí en el verso 1 de capítulo 20, en el verso 6 del capítulo 22, donde habla de la venida de Cristo, está recordando Dios acá que vivamos en santidad, que tengamos temor a lo que viene. Que viene, hermano, cosas terribles, pero Dios lo ha dicho. No puede volverse eso, porque Dios no miente, porque Dios sabe lo que dice. Entonces la gente tiene que arrepentirse, o verse a Dios, o morir eternamente en lo que Dios ya dijo. Dios no va a volverse atrás. Dios no va a renunciar a esto, porque Él sabe, miró que esto va a venir y nos lo está anunciando por medio de su ángel. Entonces el sentido de esta palabra tan emocionante, tan fuerte que está hablando Apocalipsis es esta: está viniendo algo terrible, prepárate, Dios lo dijo. Entrega tu vida a Cristo, vente ya. Y si eres cristiano, vive una vida cristiana correcta. No te dejes arrastrar por las ideas del mundo, de aquellos que piensan que están sirviendo a Dios, pero no lo están haciendo. Porque hoy terriblemente, hermanos, está muy engañada la humanidad y los llamados cristianos. Ya nos arrastró la mala influencia que hay en las otras iglesias. Lamentablemente, mucha gente, hermano, amén, no está viviendo una vida santa, porque dicen, porque allá, porque acá, porque ciertos pastores, porque cierta denominación viven así y ellos también se van a ir con Dios. Pero ¿quién te dijo que se van a ir con el Señor? Ellos lo dicen, ellos pueden decir lo que quieran, pero el que determina cómo son las personas que van a entrar en el cielo es Dios, no una denominación. No un pastor dice quién va a entrar. Es la palabra que dice quiénes van a entrar a ese santo y precioso lugar que Dios ha preparado. Entonces la exhortación es a qué: prepárate, santifícate. Si vas a ir en el camino correcto que se llama iglesia por medio de Cristo, entonces vive una vida coherente a la palabra que manda a vivir una vida santa, no solamente renunciando al pecado, sino haciendo también lo que Dios manda en su palabra al creyente. Miqueas 6:9 dice también otro profeta, dice acá: prestad atención al castigo. Este texto tiene una parte más que no puse allá, pero este texto de Miqueas es cuando él dice: ¿qué pide Jehová de ti? Hacer justicia, amar, misericordia
y humillarte ante tu Dios. Luego dices en este verso: prestad atención al castigo. Presta atención lo que está diciendo Apocalipsis. Apocalipsis dice que va a ser castigado, hermano, amén, mucha gente que ha rechazado a Dios en su momento. Van a sufrir terribles conmociones. Va a castigar Dios la tierra, eso dice la palabra. Y Miqueas dice: prestad atención al castigo. Y oye esto, dice: ¿a quién lo establece? ¿Cómo? ¿A quién lo establece? ¿Quién establece que la tierra, que el mundo va a recibir un castigo terrible? ¿Quién lo hace? Dios. Es un Dios poderoso, eterno, que te hizo y te puede destruir. Por eso dice el Señor: no le temas al que puede destruir tu cuerpo. Teme a aquel que puede destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno, y ese se llama Cristo. Amén. Él puede acabar con el hombre por completo. Aquí te pueden matar, te pueden maldecir, te pueden perseguir, pero no te pueden destruir por completo. Podrán matarte, cortarte en pedazos, destruir tu cuerpo, pero no pueden destruir tu alma, que tiene en las manos el Señor. Alaba su nombre, dale la gloria, aleluya. Pero entonces, ya que Apocalipsis está hablando de cosas que van a pasar y dice: escucha que estas palabras son fieles y verdaderas. El Dios de los espíritus envió a su ángel para recordarnos otra vez, después que lo dijo Isaías, Malaquías, Jeremías, Zacarías, Miqueas y todos los profetas, lo vuelve a repetir, porque hay que poner atención. ¿Quién está diciendo que va a haber castigo? Dios lo está diciendo. Eso es lo que está diciendo este texto. Prestad atención al castigo. ¿Y a quién lo establece? No le tememos al castigo que establecen los gobiernos, pero teme al castigo que establece Dios, porque Dios puede hacer todo, amado hermano, aunque tú no quieras. Y el Salmo 90, 11. Por eso digo, los últimos puntos de Apocalipsis es un llamado a la reflexión. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Que va a hacer cosas terribles, pero yo ¿qué tengo que ver con eso? Dice aquí Salmos 90, 11, dice: ¿quién conoce el poder de tu ira? Está haciendo, amén, una pregunta aquí el salmista. ¿Quién conoce el poder de tu ira? Hay gente que juega con Dios, hermano, porque no sabe el dolor que causará la ira de Dios sobre sus vidas. Hay gente que juega con el cristianismo porque no entiende, no sabe lo que es enfrentar a Dios y sus juicios. Eso está diciendo el salmista acá. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación? Según dice acá, que debe ser temido. La gente debe temer. La gente debe tener miedo, temor a Dios. La gente debe sentir terror. El no acudir a Dios pronto, el jugar con su palabra, el jugar con el evangelio. Debemos sentir temor, mi amado hermano. Si nos hemos comprometido con Dios, si hemos puesto nuestra mano sobre la palabra jurando que vamos a servirle y no lo haces, debías de sentir miedo, porque el Dios a quien tú prometiste servirle, amarle, es un Dios que está vivo, que no juega, no vacila. Por la misericordia de Dios estamos vivos y hasta prosperando tal vez, pero va a llegar el día en que el Señor va a pedir cuentas y entonces vamos a pagar el precio terriblemente. Por eso el salmista dice: ¿quién conoce el poder de tu ira? ¿Sabe? Porque casi siempre no se habla de la ira de Dios, se habla del amor de Dios. Y por eso hay mucha gente que nos escucha allí, que lo saben bien y dicen siempre: Dios es amor. Y ellos dicen que como Dios es amor, que Dios nunca va a echar a nadie al infierno. Están equivocados. Vea lo que dice este texto. Oiga lo que dice Miqueas.
Oiga lo que dice Isaías, lo que está diciendo esta palabra. ¿Quién conoce cuando tú te enojas? ¿Quién te ha enfrentado enojado para que pueda decir: yo no voy a tenerle miedo a Dios, yo puedo seguir mi camino, yo puedo seguir con mi soberbia, yo puedo seguir el camino que me dé la gana, no tengo miedo al Dios que me va a enfrentar? ¿Quién lo va a decir? Dice: porque no conocen el poder de tu ira. ¿Quién conoce esto para que sienta el temor que debe sentir? Por fe. Nosotros por fe creemos que Dios es poderoso. ¿Cuántos lo creen? Yo creo que Dios, la ira de Dios no puede ser soportado. Por fe lo creo. Nunca me he enfrentado a la ira de Dios tal como es la ira de Dios. No lo he hecho, no me he enfrentado, no lo he sentido, pero lo creo. Yo creo que con Dios no se juega. Yo creo que enfrentar a Dios sería lo más ocioso, terrible que puede hacer un hombre ocioso aquí en la tierra. Decir: no le tengo miedo al infierno. Hay gente que lo dice: yo me voy a ir al infierno, yo ni le tengo miedo al diablo. Por eso dice la palabra: son blasfemos. Blasfeman contra esto porque se burlan de Dios, como diciendo: Dios no puede hacer eso que dice, es incapaz, no puede. No. Por eso el llamado es un llamado a una vida santa. ¿Por qué? Porque Dios quiere que entendamos la magnitud del llamado que está haciendo cuando habla en el libro de Apocalipsis. Cuando Él dice las cosas terribles que van a pasar, te está diciendo: escapa por tu vida. Entonces dice 1 Corintios 15:34: velad, ¿cómo? Debidamente. Para esperar a Cristo hay que velar. Para ir con Cristo hay que velar. Pero ¿eso qué quiere decir? Velad debidamente. Vive tu vida cristiana como Dios manda, debidamente. No lo vivas como quieras y pienses que te vas a librar de Dios, y pienses que te vas a ir con Él. Porque esto de velar nos llama a estar firmes en el camino de Dios mientras Cristo viene. Él viene pronto y Dios quiere que velemos. Pero ¿cómo se vela? Ya dije que la santidad no solamente es dejar de hacer lo malo, dejar de tomar, dejar de fumar, dejar el adulterio, no. También hay que hacer lo que ahora Dios manda. Hay que ser esclavos de Cristo. Eso dijo Pablo: ahora yo soy esclavo de Cristo. Y todo lo que yo tenía antes como valor, todos los títulos, los tengo por basura. He puesto, dice Pablo, por basura todo lo que los hombres tienen por gran cosa para ganarme a Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos quieren ganar a Cristo? Es preciso. Entonces, velad debidamente, dice el texto, y no pequéis. Pero hoy, ¿qué está diciendo la palabra? ¿Pero qué decimos nosotros? Pastor, si todos pecan, todos fallan. Si yo hago esto, pero el hijo del pastor, ¿me qué hace? Si yo hago esto, que soy así, pero mira otros hermanos que hacen. Eso no es tu problema. Tú no eres el juez. ¿Quién te dijo que tú eres juez para que andes juzgando a los demás y luego digas: por eso yo no me voy a comportar? Vela debidamente y no pequéis. Ese debe ser la meta. La meta del cristiano es no pecar. Yo no quiero pecar mañana. Esa es mi meta. Yo no quiero pecar a rato. Esa es mi postura ahorita. Y lo voy a procurar, aunque tal vez peque. Pero hay una cosa que está diciendo este texto: no planees ni quieras seguir en el camino del pecado. Renuncia. Y eso es lo que hay que hacer. No querer seguir en el pecado. No quieras pecar mañana. Tienes que renunciar. No pequéis. Eso quiere decir esa palabra. No quiere decir que nadie peca. Está diciendo que nadie se proponga a vivir una vida de pecado porque otros lo viven así. Porque ese es el pretexto más tonto que hay en el mundo. Pero si ellos ni van, ¿para qué voy?
Pero si ellos ni llegan temprano, ¿para qué llego temprano? Es tonto. Ojalá y el día del juicio le digas eso a Dios y Dios te diga: sí, hijito, como todos fallaron, entonces como tú también fallaste, pero todos fallaron, entra tú. Amén. Es lo más loco y lo más tonto que hay de pensar así. No, por eso Él dice: vivan su vida cristiana debidamente, como está marcado. No pequéis. Y Pablo lo decía por la iglesia de los Corintios. Amén. Y dice: porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo, dice Pablo a la iglesia. Amén. Pablo se lo dijo a los Corintios. Porque Pablo, que discierne, que Dios le daba discernimiento, decía: hay algunos aquí que se llaman cristianos, pero no conocen a Dios. Y debe ser vergüenza después de 20 años, 10 años en la iglesia y no conozcas bien a Dios. Porque los que conocen a Dios se corrigen. Los que conocen a Dios se arrepienten. Los que conocen a Dios buscan el perdón. Cambian. No permanecen en una vida como están. No cambian, van siendo transformados. Esos conocen a Dios. Usted puede señalar a cualquiera con un montón de faltas, pero si ese que ha tenido 20,000 faltas siempre ha buscado el perdón de Dios, ese es santo y es perdonado por Dios. Pero el que se para a juzgar está más condenado que el diablo. Porque lo que tenemos que hacer es conocer a Dios. Y el que conoce a Dios es aquel que se siente arrepentido. Cuando le dijeron a Pedro: ¿quién dices tú que soy yo? Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No lo dijo Pedro porque lo oyó decir. No lo dijo Pedro porque ya sabía el título. Pedro lo dijo porque él había visto en Jesús el arrepentimiento. Cuando tú sientas un verdadero arrepentimiento, conocerás a Dios. Mientras no te arrepientas de tu pecado, no conoces a Cristo. Porque Cristo vino no para la Navidad, no vino para celebrar Viernes Santo. Él vino para perdonar los pecados de los que se arrepienten. Dale la gloria. Aleluya, aleluya. Si en tu vida te has sentido arrepentido, como dijo el salmista: Señor, perdona mis pecados, que es tan grande. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? Señor, perdona mi pecado. No solamente perdona mi pecado es grande. El que reconoce que su pecado es grande es que está verdaderamente arrepentido. Pues hay algunos que se arrepienten y dicen: pequé, pero no es tan grave lo que hice. Esos no están arrepentidos. Al contrario, se están tratando de justificar. No conocen a Dios. Y por eso Pablo decía esta palabra: porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo, que vivan de acuerdo como Dios lo pide. Vivan en arrepentimiento, vivan en mejorar sus vidas, vivan en cambiar, vivan en aceptar sus errores antes de condenar a alguno. Que demuestren que ustedes han pecado. Que se arrepientan delante del Señor y digan: yo estoy mal, yo he pecado delante de ti, Señor, y mi pecado es grande, más grande que de todos los que están aquí. Eso sí es sabio. Todo lo que los profetas y apóstoles han profetizado de la venida de Cristo se concentra todo en este libro. Todo lo que vinieron diciendo ya casi 5,000 años, casi 6,000 años, amado hermano, se concentra aquí en este punto. ¿Por qué? Porque este libro, hermano, amén, lleva la redacción y la explicación nuestro Señor Jesucristo. No el profeta Miqueas, no Isaías, Elías y etcétera. No, es Cristo mismo. Todos los profetas y apóstoles juntos en la persona de Cristo, hablándote hoy. Si te ha enviado tantos profetas
y apóstoles para que te hablen y no has querido oír. Hoy te habla Cristo a ti personalmente. Cristo te está hablando a ti, te está enfrentando esta noche a ti, diciéndote: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Yo voy a hacer lo que yo quiera, el día que yo quiera, y esto es lo que yo voy a hacer. Está diciendo: ¿qué vas a hacer, Señor? Destruir el mundo. ¿Qué vas a hacer, Señor? Echar al impío al lago de fuego. ¿Qué vas a hacer, Señor? Juzgar el pecado de los hombres, hasta lo más sencillo, hasta lo más pequeño. Por eso el salmista decía: mi pecado es grande, porque no existe ni un pecado pequeño. Cualquier pecado te va a llevar al infierno. Así que aunque tú digas: yo solamente miento un poquito, yo solamente me quejo un poquito, yo solamente critico un poco, juzgo un poco, te vas a ir al infierno, como aquel que ha matado, como aquel que ha violado. Si dicen que Hitler es merecedor del infierno, y más que el infierno, porque mató a millones de judíos, pues vamos a estar al lado de Hitler por una mentira, por juzgar a tus hermanos, por criticar a tus hermanos. Vas a estar al lado de Hitler. Y vas a preguntar: ¿yo por qué tengo que estar con este hombre que él hizo tantas cosas? Porque para Dios el pecado, hermano, no se mide, no se pesa. El pecado es pecado, y el pecado lleva a la muerte eterna. Por eso es importante que no pequéis. Vivid una vida de acuerdo a la santidad. Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque el Espíritu, el Dios de los profetas, de los espíritus de los profetas, está hablando. Hoy está hablando Cristo. Es la última llamada, es la última trompeta. No va a venir otro profeta, no va a venir otro Juan, no va a venir otro Miqueas. Cristo ya vino y Él te está llamando hoy. Alaba su nombre, aleluya. Ahora, por eso dice Primera de Tesalonicenses que la vida santa es así: absteneos de toda especie de mal. Escúchame bien, hermano, que me escuchas allá en el internet. Toda especie de mal. ¿Cuánta gente dice: pero ¿dónde está escrito lo que tú me dices? No hagas así, no hagas allá. Muéstramelo en la Biblia. Hay muchas cosas que no se tienen que demostrar, y esta palabra lo dice: absteneos de toda especie de mal. Hay muchas cosas que no se van a poder escribir. Si se escribieran en la Biblia todos los pecados con detalle, este libro estaría más grueso, estaría más grande. Pero no se tiene que explicar todo. Basta con que Él diga: absteneos de toda especie de mal. Si alguna cosa que tú haces te conecta con el mal, te estás manchando, estás viviendo una vida mal delante del Señor. Porque hay mucha gente que dice: ¿dónde dice que yo no debo de tomar? ¿Dónde dice aquí que yo no debo de fumar? ¿Qué te lleva el alcohol? ¿A qué te lleva? ¿A qué te lleva la droga? Es una especie de mal, porque te lleva a destrucción. Aunque no esté escrito aquí: no fumes marihuana, tú tienes que saber que eso es una especie de mal. Porque cuando uno se mete a una droga, luego destruye a su familia. Y cuando destruyes a tu familia, estás destruyendo la obra de Dios. Entonces, hay muchas cosas conectadas que no vas a encontrar aquí. Pero cuando dice: absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique, dice acá: todo vuestro ser, como espíritu, alma y cuerpo, sean guardados. ¿Para qué? Irreprensibles para la venida de Cristo. Gloria a Dios, aleluya. La santidad es para la venida de Cristo. Usted tiene que ser santo porque usted quiere ir con Cristo. Amén. Usted tiene que vivir una vida santa. Y no decir: es que yo en mi corazón soy santo, es que yo amo a Dios aquí. Se tiene que demostrar. Espíritu, alma y cuerpo. Tiene que ser coherente. Si dices que está Cristo en tu corazón, se debe de ver, se debe manifestar en la obra, en la casa de Dios, en lo que hacen los hermanos. Pero si tú estás apartado de la obra de Dios, de lo que hace la iglesia, entonces allí
no hay santidad, omites muchas cosas que Dios te pide. Y eso es lo que estamos diciendo, que la santidad no solamente es dejar el pecado grande que todos conocen, como el adulterio, la fornicación, la borrachera, sino después de dejar todo eso hay que trabajar para la obra de Dios. Hay que ser esclavos, no del pastor, de Cristo. Amén. Porque todo lo que tú hagas aquí, a mí nada me queda, nada me va a quedar. Un día el Señor me va a llamar y me voy a ir así como vine al mundo, desnudo. Así me voy a ir. No me voy a llevar nada de lo que tú traes aquí. No me voy a llevar nada de lo que tú trabajes aquí. Lo que tú hagas lo vas a hacer para Dios, y Dios te va a recompensar cuando tú lo hagas de corazón. Alaba el nombre del Señor, aleluya. Efesios, por último, dice el libro de Efesios, en cuanto a la santidad, porque este es el llamado a ser santos, porque Cristo viene. Lo dice claramente Tesalonicenses, que ya leímos. Y dice Efesios 5, 9 al 11, dice: porque el fruto del Espíritu, el fruto de que el Espíritu te habló, que tú eres oveja. Eso está diciendo aquí. Amén. El Espíritu Santo está hablando. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿Qué dice el Espíritu? Él te dirige para que te comportes como un cristiano. Porque el fruto del Espíritu, ¿qué es? Es en toda bondad, justicia y verdad. En muchas cosas que hacemos, muchas veces no practicamos la justicia. Hay muchos hermanos que aquí con trabajo llegan a la iglesia, pero cuando tú sales y te vas sin que te importe cómo se va a ir aquel, eres injusto. Estás viviendo en injusticia, porque Dios te dio tal vez algo para que tú puedas hacer algo en su obra, pero te importa poco lo que Dios diga. A veces hasta se les tiene que decir: por favor, puedes llevar a esta hermana, a esta anciana. Hermano, el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. No decimos aquí una palabra porque somos pastores, porque ya sabemos hablar la palabra cristiana. Decimos esta palabra y lo debemos vivir. Debemos actuar, no solamente decir que lo sabemos. Eso ya se cansó la humanidad de oír eso. Ya se cansó el mundo de oír a los cristianos que hablan de bondad, de justicia y de verdad, pero no lo hacen. Por eso Dios está reprendiendo a la iglesia en este tiempo. Porque lamentablemente no es que le hagas un favor a alguien, es que tu alma, tú mismo lo estás echando al infierno. Es lo que más le duele al Señor. Que tus obras te van a llevar a un resultado, y el resultado va a ser triste. No es para aquel, no es por aquel, mi hermano, es por ti. Es por tu alma. Es por eso que Dios se preocupa hoy. Y dice acá: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando, dice acá. Oiga bien esto: comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Has comprobado tú que lo que haces le agrada a Dios? ¿Cuántas cosas practica hoy la iglesia? Y dicen que es en nombre de Cristo. Y dicen es que Dios así lo quiere. No. ¿Has comprobado que es de Dios lo que haces, como vives como cristiano? Ese es el problema. Que nosotros imitamos a veces a los que hacen los demás. Pues que el pastor de allá lo hace. Es que allá en internet apareció un pastor que decía que es bueno hacer esto. Pero ¿quién te dijo? ¿Seguimos a los pastores o a Dios? Comprueba lo que Dios dice en su palabra. No solamente hagas lo que todos hacen. Amén. Por eso en la Navidad todos lo hacen. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo hace. Porque todo el mundo lo hace. Y otras cosas peores. Amén. Pero
El Espíritu Santo es el que nos hace sentir, hermano. Aquí no obligamos a nadie a vivir una vida santa. Es el Espíritu que te hace sentir lo que tú tienes que hacer para Dios, o lo que tienes que dejar para servir a Dios. No tienes que estar atado a un hombre, a una regla. Claro que no. Eso es lo que hoy dicen, que no tenemos que poner reglas. ¿Sabe? Dios no es un Dios desordenado. Dios no es un Dios que tú puedes hacer lo que quieras. Estás muy mal si tú piensas así. Dios estableció su palabra y por eso dice: comprueba. ¿Cómo compruebo yo eso? Con su palabra. Comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que reprendedlas. Cuando tú miras lo que está mal, en vez de correr tras ellos, repréndelo. Si te quiere convencer y tú ves que no es la palabra de Dios, tienes que reprender ese espíritu. Que lo hacen miles, que lo haga todo el mundo, no importa. Hasta por uno Cristo va a venir y lo va a llevar como un santo. Alaba al Señor, alaba su nombre. Dale un aplauso al Señor, gloria a Dios. Por eso dice la palabra que cuando el Señor decidió destruir Sodoma y Gomorra, nadie se salvó. Solamente Lot salió de allí. Y dice la palabra: y cayó fuego del cielo. Dios no lo va a pensar dos veces cuando son impíos. Pero cuando tú amas a Dios, te va a librar. Cuando tú hagas la voluntad de Dios, mi amado hermano, te va a librar. Jehová te va a librar. Escúchalo bien. Por eso hay que reprender estas obras. Por último, Colosenses dice, y esto habla de santidad. Eso es lo que estoy explicando en esta noche aquí. Que si hay una preocupación de nuestro Dios, hermano, es que tú vivas una vida santa. Y todo lo que estamos hablando, eso es santidad. Eso es santidad. Dice Colosenses 2:8, dice plenitud de vida en Cristo, ¿verdad? Por si al caso, ahí ese es el encabezado que está en las Biblias. Si usted lee su Biblia, dice allá plenitud de vida en Cristo. ¿Cómo? Mirad, dice, que nadie os engañe por medio de filosofías. ¿Qué es una filosofía? Un invento, un razonamiento. Alguien que va razonando y diciendo: creo que así le gusta a Dios, le ponemos esto, le ponemos lo otro, lo hacemos así, lo hacemos allá. Es una filosofía, es un invento, es algo que está pasando por tu mente y tú crees que le agrada a Dios. Pero amar a Dios y servir a Dios, hermano, no tenemos que filosofar. Tenemos que leer la palabra de Dios para saber lo que le agrada a Dios. Dale un aplauso a la palabra del Señor. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, dice, y no según Cristo. ¿Cómo Dios quiere que vivamos hoy? Según Cristo. Mira lo que Cristo dice en su palabra. Mira lo que Cristo hizo por ti. Hebreos dice: poned la mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe. Nunca te digo Dios aquí: pon tu mirada en el diácono, pon tu mirada en el pastor, pon tu mirada en tal persona. Si ellos van bien, entonces vas bien. No, Dios te llamó a ti y a mí para poner nuestra mirada en Cristo. Él es el autor y consumador de esta fe que hoy predicamos. Y cuando la iglesia entienda eso, va a empezar a vivir en santidad. No va a dejar llevarse por lo que la gente dice de la iglesia, porque hay un libro que habla de la iglesia y de las acciones y las actitudes de un verdadero cristiano. No vamos a tener que meter una cosa del mundo a la iglesia, como hoy muchas iglesias lo han hecho, porque están buscando, porque la gente hoy no está buscando pretextos para santificarse, sino está buscando pretextos para pecar. Es mejor que tal vez digamos: mejor esto no lo hago porque siento que está mal, porque creo que está mal.
mejor no lo hago, es mejor. Y no pensar, vamos a hacer aquello, porque por allá dicen que se puede hacer, porque hay hermanos que lo hacen, porque hay cristianos que viven así, yo también puedo vivir como ellos. No, no digas así. Porque el que da las reglas de la vida de la iglesia, hermano, y de la santidad es Dios, no nosotros ni el pastor. Y por eso digo que esta palabra, amado hermano, es un llamado a la reflexión. Ya terminó de hablar el libro de Apocalipsis desde el verso 1 hasta el verso 21, hablando de catástrofes, trompetas, jinetes que vienen con enfermedades y todo. Ya dijo, todo esto va a pasar, va a acontecer, pero hay un llamado de Dios hoy a tu vida. ¿Qué vas a hacer tú? Pero Dios te dice, hay una salida. Y la salida es que vivas en santidad. No quiero eso, pues no hay salida. Porque se necesita vivir de esta manera para poder ser aprobados por el Señor. Necesitamos tener una vida plena en Cristo, vivir conforme a su voluntad y no conforme a los rudimentos del mundo, no conforme a la costumbre de los mayas o la costumbre de los mexicanos. Aquí hemos tratado de erradicar la costumbre de los mexicanos. ¿Saben cómo conocen a los mexicanos? Que siempre llegan tarde. Amén. Y no fue fácil. Aquí los cultos empiezan a las 5 los domingos y los sábados a las 6. Porque así le dijimos al Señor: Señor, vamos a hacer cultos a las 5. Y a las 5 empezamos. Estamos tratando de erradicar eso. Es una costumbre. Y hasta los hijos de Dios muchas veces hacen eso. Dicen, voy a ir, pero pueden llegar una hora después. Total, Dios espera. Total, Dios no es tan importante. Es importante tu trabajo, porque tienes que llegar 10 minutos o 5 cuando mucho a tu trabajo. Nunca vas a querer llegar tarde, porque es dinero. Pero para servir a Dios, muchas veces uno puede llegar a la hora que sea, porque uno dice, Dios espera y Dios es bueno. Sí es bueno el Señor, por eso estás vivo. Por eso todavía respiras, aunque muchas veces no hemos hecho lo que Dios dice. Pero hoy te invita el Señor para que tú tomes esta palabra. El último texto dice, que quiero compartir, dice, son dos, perdón, no lo leímos. Apocalipsis 22:7 dice, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Para los que a veces no entienden, hermano, porque aunque a veces me sorprendo de que la gente a veces, de verdad, a veces no entiende. Hay cosas que lo tergiversan, que le cambian el sentido. ¿Sabe qué quiere decir guardar? No es esconder la Biblia. Guardar es practicar la palabra de Dios. Practica la palabra de Dios. Bienaventurados los que practican las palabras de esta profecía. Aclaro. Guardar aquí en la Biblia significa vivir, caminar, actuar conforme a la profecía. Si la profecía dice que tenemos que santificarnos porque Cristo viene, oh aleluya, alabo tu nombre, Padre celestial. En esta hora, Padre eterno, te alabo, te bendigo, Señor. Es santo, porque Señor, has llamado a tu iglesia, y eso, Señor, significa que nos amas de una manera especial. Padre santo, si hablas estas palabras, no es para lastimar a ninguno de aquí, Señor. Es tu grande amor y tu misericordia, porque si no obramos, Señor, conforme a tu palabra, nos espera un día terrible, Señor. Días terribles para la humanidad, Padre. Por eso, bendito Dios, yo te pido por esta iglesia, Señor. Yo te ruego por estos hermanos míos, que los amo, Señor, que son parte de mi vida hoy, parte de mi corazón, como lo es para ti. Y sé que mucho más, Señor, porque nadie ama como tú. Señor, tú has amado a estos hombres y mujeres. Tú has amado a esta congregación, Señor. Y
por eso nos hablas así. Y tu palabra resuena y resonará, Señor, porque eres un Dios verdadero, un Dios poderoso, un Dios que no toleras a tus hijos la rebeldía, un Dios que no toleras la indisciplina de ninguno, Señor, de los que se dicen ser tus hijos. Padre, te pido por esta congregación, Padre Santo, y por este pueblo que estamos evangelizando, Señor, que hoy algunos de ellos están aquí en esta noche. Dios mío, toca esa vida, toca ese corazón, Señor. Tú eres un Dios de amor, eres un Dios de misericordia, eres un Dios de poder, eres un Dios de grande misericordia. Por eso me alcanzaste, Señor, por eso se pude llegar a ti, Señor, porque yo era el peor, Señor, porque te había fallado, porque me había apartado, porque no quería escuchar tu voz. Pero gracias a ti, Señor, hoy puedo decir, Padre mío, que puedo servirte con gozo, con satisfacción. Padre mío, permite que tu pueblo, permite que tu iglesia que está aquí en esta noche considere tus palabras y las guarde en lo más profundo de sus corazones, Padre celestial. Aleluya. Yo te doy gracias, Señor. Desciende sobre tu pueblo, Dios. Desciende sobre tu iglesia, Espíritu Santo. Oh, reprende todo mal, reprende todo espíritu inmundo, todo espíritu contrario a la fe de tu Hijo, Padre Santo. Aviva el fuego, Señor, que podamos avivar ese fuego en nuestros corazones hoy, obedeciendo, temiendo, viviendo en santidad, bendito Dios. Padre, gracias por tu palabra, porque te interesa la vida de los que están aquí, te interesa la vida de los que hoy han escuchado el mensaje, Señor. Ten misericordia, Dios. Sigue salvando almas, sigue tocando vidas en Emanuel, Padre Santo. Sigue haciendo lo que tú sabes hacer, es salvar, bendito Dios. Oh, Señor, lloras por tu pueblo, tú lloras por los corazones duros, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestras rebeliones. Padre mío, perdona a tu pueblo, Dios. Perdona a tu iglesia en todo el mundo, Señor, porque nos hemos apartado tanto de tu verdad, que vivimos como el mundo a veces, Señor, desinteresados de tu palabra, Dios. Sálvanos, líbranos, quiebra esos yugos, rompe las cadenas. Allá, Señor, donde está esa gente que escucha este mensaje, Dios mío, toca esa vida, hazle entender, Señor, que los amas, amas a tu iglesia, Padre, por eso lo llamas hoy de esta manera, oh Dios. Padre, gracias te damos, Señor. Sigue tocando, sigue moviéndote, Señor, en nuestras vidas. Sigue perfeccionando a cada uno de estos varones. Sigue perfeccionando a cada uno de estas damas, de estos jóvenes. Sigue tocando, Señor. Sigue llamando, Dios. Sigue limpiando estas vides para que den fruto, para que lleven fruto, Señor, que te agrade, Dios. Gracias te doy, Señor.